Bienvenidos todos, vamos a dar comienzo a la presente lección con el tema sistemas de partidos. Recuerden que cuando estaban en primer cuatrimestre en la materia de sociología se vio este tema, por lo tanto ahorita van a recordar un poco lo que fue esa clase de sociología, pero ahora aplicándola a la ciencia política. Esta parte específica va a analizar no a una clasificación de partidos, sino cómo se desenvuelven los partidos con otros partidos en la esfera económica, política, social, cultural dentro de una sociedad. Comenzamos. Los partidos no actúan aislados, ni de otros partidos, ni en general del medio económico, político, social y cultural en el que se desenvuelven. Podemos distinguir los siguientes tipos de sistemas partidistas: el pluralista, el bipartidista, el de partido dominante y el de partido único. Bueno, comenzamos con el sistema pluralista. Es con el que cuentan aquellos países tres o más partidos y ninguno de ellos es superior al otro. Ejemplo, México. Ahí entre paréntesis viene PRI, PAN, PRD del año 2000 a la fecha. Bueno, aquí ya tendríamos que hacer una actualización. Ahorita la voy a comentar. Pero primero tenemos que hablar una actualización en el ejemplo, ¿no? Tenemos que hablar que un sistema pluralista, el plural, cuando nos enseñaban la gramática española, nos decían que plural es a partir de dos en adelante y singular es uno solo. Sin embargo, aquí, como va a haber un esquema bipartidista que implica dos, el pluralista, para efecto de esta clasificación de sistemas, va a partir de tres en adelante. Tres partidos políticos que tengan la posibilidad real de ganar la elección, en este caso la principal, la presidencial. Es decir, tres partidos políticos que tienen esa verdadera fuerza electoral para lograr la máxima magistratura de un país, que sería la presidencia de la República. Bueno, México en la actualidad tiene un sistema pluralista. ¿Por qué? Porque podemos ubicar a tres partidos políticos con la posibilidad real de alcanzar precisamente la victoria en una elección presidencial y obviamente en los diferentes cargos de elección popular, es decir, tres partidos que dominen la esfera política del país. No dos ni solo uno, tres. Y si hubieran más, por supuesto, estaríamos en el esquema pluralista. Pero en la actualidad nosotros solo vemos a tres partidos con esa verdadera fuerza, que son, y aquí es donde viene la actualización que les comento acá. Hoy en día, Morena como la principal fuerza, el PRI y el PAN. Aquí aparecía el PRD, sin embargo, el PRD, a raíz que viene una desbandada hacia Morena, precisamente cuando el actual presidente sale del PRD, funda el partido Movimiento de Regeneración Nacional, muchísima gente sale del PRD y se va a Morena. Entonces, aquí el ejemplo sería más adecuado decir PRI, PAN, Morena del año 2000 a la fecha. ¿Por qué del 2000 a la fecha? Porque antes del año 2000, en nuestro país, prácticamente solo ganaba un partido, que era el Partido Revolucionario Institucional. Por lo tanto, antes del 2000 México no tenía un esquema pluralista. Por eso aclara acá, del 2000 a la fecha, de tal suerte que tenemos que analizar. En la actualidad el gobierno lo encabeza Morena, con los partidos que en su momento tuvo alianza, ¿no? Que es el Partido del Trabajo y un partido que ya desapareció como tal, pero que también llegó a una alianza, que era el Partido de Encuentro Social. Ahora, antes de este gobierno, recuerden que estuvo gobernando el Partido Revolucionario Institucional, también una alianza, pero lo encabezaba el Partido Revolucionario Institucional. Y antes de que gobernara Enrique Peña Nieto con el Partido Revolucionario Institucional, quien estuvo al cargo fue Felipe Calderón y antes de él Vicente Fox, ambos del Partido Acción Nacional, del PAN. Por lo tanto, hemos visto cómo se ha dado la alternancia entre tres partidos, entre tres fuerzas políticas muy fuertes. Por lo tanto, México tiene un sistema pluralista a raíz del 2000, que es precisamente cuando Vicente Fox con el PAN logra ganar la presidencia de la República. Pero cuando Fox gana, hubo una competencia fuerte entre PRI, PAN y PRD en aquel entonces. Hoy ya es Morena quien ocupa ese tercer eslabón fuerte. Hoy es el más fuerte en este país, que hace que nosotros consideramos un país con un sistema pluralista. Es decir, que existen tres o más partidos con la posibilidad real de dominar la esfera política en cuanto a los cargos políticos, encabezados por supuesto por el tema de la presidencia de la República. Ahora, el sistema bipartidista, ¿en qué va a consistir? Yo les comentaba de que el plural va de dos en adelante, pero como aquí hay una clasificación específica para el bipartidismo, que implica dos,
bi es 2. En este caso, pues el pluralista quedará a partir de 3 en adelante. ¿Qué nos dice el sistema bipartidista? Es el que se da en aquellos países que cuentan con 2 partidos políticos, donde la fuerza del poder político se la reparten indistintamente en periodos diferentes. Ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, miren, Estados Unidos tiene 2 partidos políticos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Estos 2 partidos, a lo largo de la historia de Estados Unidos, han estado alternando el poder en la presidencia de la República, pero también en los diferentes gobiernos de las entidades federativas que tiene Estados Unidos. De tal suerte que se presenta o se ha presentado casi siempre un fenómeno, el siguiente, fenómeno político, ¿no? Gana un partido, vamos a pensar, el demócrata, la presidencia de la República con un candidato, y en Estados Unidos se permite la reelección. Es decir, el presidente de Estados Unidos, cuando gana una elección, está por 4 años. Y a los 4 años se le permite reelegirse si él así lo considera. Si gana la elección, podrá estar otros 4 años más. Es decir, por lo tanto, en Estados Unidos lo máximo que puede estar un presidente son 8 años consecutivos. Pero puede ser que el presidente, cuando pretenda reelegirse, pierda la contienda y entonces solo estará 4. Lo que hemos visto es que en Estados Unidos se presenta mucho un fenómeno. Si gana un candidato demócrata y luego busca la reelección después de los 4 años, generalmente vuelve a ganar. Y entonces el Partido Demócrata está 8 años en el poder. Pero cuando viene la siguiente elección, en donde ese presidente ya no puede intentar reelegirse porque ya pasaron sus 8 años que le marca la Constitución como máximo, el candidato de su partido pierde, generalmente, no siempre, pero generalmente pierde el candidato de su partido, y ahora llega el republicano. Ese republicano está por 4 años, se intenta reelegir y generalmente se reelige, y está otros 4 años más. Pasan esos 4 años más y ya no puede reelegirse el presidente. El candidato de su partido pierde y ahora gana el demócrata. Es decir, Estados Unidos está muy acostumbrado a esa alternancia de partidos. Pareciera como que hubiera un fastidio de un partido después de 8 años y viene el cambio hacia el otro. Y un fenómeno muy particular que se dio precisamente es cuando Barack Obama, como presidente de Estados Unidos, fue presidente del Partido Demócrata. Ha sido quizá el presidente mejor calificado de las últimas décadas a nivel de Estados Unidos y también a nivel internacional. Recuerden que Estados Unidos tiene un impacto muy fuerte a nivel internacional. Fue de los presidentes que era mejor visto y mejor evaluado, no solo a nivel local, es decir, a nivel de Estados Unidos, sino a nivel internacional. Mucho tuvo que ver precisamente el desempeño que tuvo la figura de su esposa, ¿no? Michelle Obama. Pero, independientemente de eso, el presidente Obama termina sus 4 años, contiende nuevamente, se reelige y sale muy bien evaluado. Es decir, al final de sus 8 años salió evaluado con una calificación de 7. Si estamos hablando de un sistema en donde solo hay 2 caminos, implica que la mitad, que son los de tu partido, te evaluaron bien. Pero si alcanzaste el 7, implica que hay un 2% más, es decir, el 5 serían la mitad del país, es decir, los que son tuyos. Pero hubo un porcentaje muy alto de otras personas que no necesariamente eran de tu partido, que te dieron precisamente esa buena valoración. Generalmente los presidentes terminan reprobados cuando terminan un gobierno, en cualquier parte del mundo. Él terminó con un 7 de calificación en un país tan grande y tan complicado para gobernar. Entonces fue muy bien evaluado. Uno pensaría, bueno, pues en la siguiente ya no puede reelegirse él, pero el siguiente candidato o candidata, en este caso fue candidata Hillary Clinton, pues va a ganar porque viene muy, muy embalado, trae una inercia muy buena el partido. Pues no ganó, y ganó Donald Trump como republicano. Con todo y la campaña que para muchos parecía una campaña que no parecía una campaña seria, o que no le daban la seriedad los analistas políticos, Donald Trump termina ganando. Entonces se da esa alternancia. Entonces parece que el pueblo norteamericano, después de cierto tiempo con un partido y una persona, en este caso el presidente, se cansa y viene la alternancia, ¿no? Recuerden que Donald Trump también pierde y después llega el presidente Biden. Entonces pasan del republicano después al demócrata. Pocos casos han sido donde no se da la reelección.
Donald Trump es un presidente republicano que no se pudo reelegir, pero Bill Clinton fue un presidente demócrata que tampoco pudo reelegirse en su momento en los años 90. Entonces vamos viendo cómo el sistema bipartidista implica esa alternancia en el poder entre dos partidos que son los que dominan la esfera política, o porque solo existen dos partidos, o en su caso, porque aunque puedan haber 6, 7, 8 partidos, solo entre dos alternan el poder. Es decir, muchos decían que México realmente solamente tenía dos fuerzas políticas grandes, decían el PRI y el PAN, pero eso no es cierto. La izquierda mexicana, representada sobre todo después del 98 por el PRD, después del 88 por el PRD, siempre fue una fuerza muy grande, existente, que poco a poco fue creciendo hasta que hoy con Morena, ya no con el PRD, pero sí con Morena, pero es la representación del pensamiento izquierdo en nuestro país, alcanzó el poder. Entonces, repito, el bipartidismo por excelencia es el de Estados Unidos. Ya expliqué más o menos cómo se da esa alternancia en el poder, pero también puede haber un país en donde, aunque puedan existir 6, 7 partidos, solamente entre dos van a estar alternando el poder. Ahí también sería bipartidista, porque aunque existan más, la posibilidad real de ganar solamente es de dos. El sistema de partido dominante se da en aquellos países en los cuales coexisten varios partidos políticos, pero únicamente tiene el gobierno y establece la vida política un solo partido. Ejemplos: México. Y aquí, aclaro, no en la actualidad, sino de 1929 al 2000 con el Partido Revolucionario Institucional, o en su caso, Suecia, con el Partido Socialdemócrata de 1932 a 1976. ¿Cómo funciona un sistema de partido dominante? Y pues qué mejor ejemplo que explicaran a nuestro país en ese periodo de 1929 al 2000. En México, después de la Revolución Mexicana, queda una lucha encarnizada por todos los revolucionarios que habían ganado, pero ahora para ostentar el poder. Entonces se empiezan incluso a matar entre ellos, ¿no? Y llega un punto en donde Plutarco Elías Calles, uno de los revolucionarios victoriosos, dice, bueno, ya hay que ponerle orden. Es decir, si ya el motivo de la revolución ya fue superado en cuanto a que ya tenemos una nueva constitución, Porfirio Díaz ya no estaba en el país, ¿por qué no buscamos ponerle orden y ya no estarnos matando entre los que, pues en este caso se supone que habían ganado, ¿no? Y decide darle un cauce político y legal a la obtención del poder, porque lo que hacían era arrebatarse el poder matando a uno y viniendo otro, etcétera, ¿no? Entonces, él decide fundar lo que conocemos como Partido Revolucionario Institucional. En ese entonces las siglas eran PNR, Partido Nacional Revolucionario, pero después se cambia a PRI. Pero lo que hizo este partido es que todos aquellos que habían luchado en la revolución y que se sentían con derecho a ostentar el poder, pues lo hicieron por la vía institucional. Por eso, Partido Revolucionario, es decir, que sale del movimiento revolucionario, institucional, pero ya a través de las instituciones. De tal suerte que si una persona quería ser gobernador, presidente municipal, presidente de la república, se sumara al partido y después, en una lucha política interna del partido, pero por el cauce legal y pacífico, pudiera obtener el cargo. Y el PRI se manejó durante todos esos años de una forma muy disciplinada, ¿no? Al grado de que se mencionaba, ¿no? Hoy te tocó a ti y te tendrán que apoyar todos los demás que también quieran ser candidatos para tal cargo de elección popular. Cuando tú dejes el poder, entonces que venga otro y ahora que lo apoyen los demás, y tú también que ya fuiste gobernante, apóyalo. Y así como que una especie de rotación, ¿no? Que iban dando ahí. Se disciplinaban mucho y se iban dando de esa manera los cargos. Pero no había un contrapeso. Es decir, el partido que existía como contrapeso, pero no lo fue tanto, por lo menos no tan fuerte en cuanto a obtención de cargos, es el Partido Acción Nacional, el PAN. Entonces, de 1929 al 2000, en México, solo un partido político era el que ganaba prácticamente todo. Los últimos años, sobre todo en los años 90, finales de los 80, ya se empezó a ver cómo se iba resquebrajando el PRI, y entonces ya venían las debilidades que desembocó posteriormente en que perdiera por ahí algunas gubernaturas y posteriormente pierde la presidencia de la República con el PAN en el 2000. Pero fueron pues prácticamente 70 años, ¿no?, de dominio de un solo partido, en donde
se ganaba prácticamente todo, o sea, no solo la presidencia de la República, se ganaban todas las gubernaturas, se ganaban las presidencias municipales, todos los legisladores prácticamente eran del PRI, legisladores locales y legisladores federales, senadores, diputados, etcétera, ¿no? Entonces veíamos que había un solo partido dominando la esfera política de este país, por eso se habla de un sistema de partido dominante. ¿Existían más? Sí, estaba el PAN, habían otros partidos, en su momento el PARM, el PPS, etcétera. Después surgió el PRD. Pero aún con la existencia de esos partidos, solo dominaba y solo ganaba el PRI. Ahí, por supuesto, que nosotros tenemos que analizar a fondo. ¿Realmente se ganaba de forma limpia las elecciones? Hay demasiadas opiniones y obviamente demasiados análisis, investigaciones que pues desvirtúan el que todas las elecciones hayan sido limpias, ¿no? Es difícil pensar que un pueblo durante 70 años no quiera cambiar algo, ¿no? Sin embargo, en los datos o las estadísticas oficiales, aparece que se ganó por parte del PRI prácticamente todo durante 70 años, sí, muy encausado también por muchas cosas que no son del todo legales, ¿no? Independientemente de eso, que eso ya yo los invito a que analicen, estudien, busquen mucho los diferentes análisis, investigaciones que se hicieron de cómo ganaba este partido en su momento o cómo se mantuvo tantos años, sobre todo ganando esas elecciones. Desafortunadamente van a encontrar muchos temas de trampa. No significa que las trampas solo lo haga un partido, las trampas generalmente las pueden encontrar en todos, ¿no? Si no, no habrían impugnaciones después de una contienda electoral, pero se mantuvo tantos años. Pero para que vean que no solamente está en nuestro país, en Suecia, que es un país de primer mundo, de los que generalmente son de los que más se admiran en temas de anticorrupción, seguridad, etcétera, pues también tuvo un partido que duró del 32 perdón, al 76 del siglo pasado. Ahora, ¿qué es un sistema de partido único? El sistema de partido único dice: en este sistema únicamente se autoriza el funcionamiento de un solo partido. Ejemplo, China por el Partido Comunista. Bueno, en este en específico no hablamos de partido dominante, hablamos de partido único. Cuando hablamos del sistema de partido dominante implicaba que podían existir más de un partido, 2, 3, 4, 5, pero solamente iba a ganar uno, ¿no? Y como pusimos el ejemplo de nuestro país antes del 2000. Pero en el sistema de partido único, como su nombre lo dice, no van a haber dos o más partidos, solamente hay uno, es decir, solo existe un partido. No hay un segundo partido ahí que siquiera le haga sombra o lo acompañe en las elecciones. No, el sistema de partido único implica que solo hay uno por estructura económica, política, social de ese estado. Y eso lo vamos a encontrar precisamente en el comunismo, y por eso el mejor ejemplo que aparece aquí es China, ¿no? Con el Partido Comunista. ¿Cómo funciona? Recuerden que seguramente ustedes han analizado en varias ocasiones de su vida, tal vez desde la secundaria, prepa y en la universidad, el comparativo entre el esquema comunista y el esquema capitalista. Y precisamente en el tema del comunismo, lo que se sustenta es que la fortaleza del Estado, ¿no? Que aquí lo importante no es la individualidad, sino la comunidad, es decir, la fuerza social del Estado. Es decir, que el Estado sea el que detente principalmente los bienes, las herramientas de trabajo, las fábricas, es decir, que todo sea propiedad del Estado para fortalecer y tener un crecimiento de la mejor forma, bajo el pensamiento comunista, por supuesto, dirigido por el Estado, y no permitir el que un individuo pueda tomar ventajas sobre otros por ser el dueño de los medios de producción. Cuando hablo de los medios de producción son las herramientas, las fábricas, etcétera, ¿no? Entonces, en el sistema de partido único, bajo la teoría precisamente de Marx, tenemos que sustentar que hay un pensamiento único, es decir, que todos tienen este pensamiento único en donde buscan la causa común, por eso hablamos del comunismo, que en la realidad hemos visto que no puede o no ha funcionado, por lo menos no de la forma en que en su momento Marx lo buscaba, de esa forma pura, ¿no? Se cayó en una utopía que cuando cae la Unión Soviética, pues se dieron cuenta que tenía sus fallas ese comunismo. No significa que el comunismo haya desaparecido, no. Simple y sencillamente, como creo que todo en la vida se va transformando y va evolucionando, de tal suerte que hay muchos gobiernos que le apuestan al socialismo o a la causa social, aunque ya no como lo vio en su momento la Unión Soviética en el principio del siglo pasado, como lo plasmaba teóricamente Marx, ¿no? Pero aquí estamos en presencia precisamente de que hay países como China
en donde hay un solo partido, independientemente de cómo estén viendo la parte económica y si se parecen mucho o ya no tanto a lo que originalmente fue la Unión Soviética, a la causa que buscaba Marx, lo cierto es que hay un solo partido en donde ese solo partido es el que domina la esfera política de un país, es el que se llama Partido Comunista. China así lo tiene. Entonces, en este sistema político no hay un segundo partido, simplemente no hay un segundo partido. Por lo tanto, no solo hablamos de partido dominante, hablamos de partido dominante, pero hablamos de partido único, porque no hay más. Pero esto es por un tema de estructura económica, política y social, que al imperar el comunismo, bajo el esquema de un solo pensamiento, dices, ¿para qué un segundo partido? ¿Para qué un tercer partido? Si todos estamos enfocados y coincidimos en la causa de un partido, perdón, de un Estado comunista, un Estado socialista, es decir, donde no necesitamos más, porque todos estamos convencidos de que lo correcto es esto, que el Estado sea el que tome las riendas y que nos lleve hacia adelante y no apostarle al esquema capitalista. Por lo tanto, no necesitamos de una segunda idea, de una tercera idea. Lo único que vamos a necesitar dentro del Partido Comunista, es decir, dentro de la lógica y la idea comunista, vamos a elegir quién es la persona idónea dentro de ese partido para que nos dirija. Pero repito, estamos bajo una sola doctrina política, económica y social, que es precisamente la del comunismo. No, o a diferencia de lo que sería un esquema capitalista, o un esquema mixto, ¿no? Donde hay tendencia al capitalismo, pero también con tintes sociales. Entonces, en países como China, hay un solo partido el que domina, precisamente porque estamos hablando de un esquema o de una forma de Estado que se sustenta en el comunismo. Entonces, recapitulando, en el caso de los sistemas de partidos, vamos a encontrar 1, 2, 3, 4. Pluralista, bipartidista, partido dominante y partido único. El pluralista, cuando existen 3 o más partidos que tienen esa posibilidad real de dominar la esfera política de un país, alcanzar los cargos de poder, principalmente el de la presidencia de la República. Ejemplo, México del año 2000 a la fecha. En la actualidad esos 3 partidos serían Morena, el PRI y el PAN. Sistema bipartidista, cuando solamente hay 2 partidos que alternan ese poder. El mejor ejemplo es Estados Unidos con el Partido Demócrata y Republicano, o en su caso, en un país en donde pueden existir más de 2 partidos, pero solamente 2 son los que dominan esa esfera política. El sistema de partido dominante, pueden existir 10 partidos si quieren, muchísimos partidos, pero solamente uno va a dominar ese tema electoral, es el que va a ostentar el poder. Pusimos como ejemplo aquí México de 1929 al 2000, cuando el partido dominante era el Partido Revolucionario Institucional. Habían más partidos, pero solo ganaba el PRI. Suecia también lo tuvo con el Partido Socialdemócrata. Y el sistema de partido único es en aquel en donde por la estructura del Estado solo existe un partido, y esto se lo vamos a encontrar precisamente en los estados comunistas, como sería China, ¿no? Con el Partido Comunista. Bueno, repito, esto ya, si ustedes hacen un poquito de memoria, lo habían visto en la materia de sociología. Entonces, es recordar un poquito aquí lo importante son los ejemplos y que los podamos tener actualizados. Cualquier duda, ya saben, la pueden hacer llegar a través del chat. Estoy para servirles. Que tengan muy buen día.